Hola, muy buenas. Nada, vamos a hacer hoy el ejercicio este de hoja de cálculo 2 que os dejé planteado en clase el día anterior, y este ejercicio va completamente de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, una función en hoja de cálculo la podemos por lo pronto insertar desde el menú insertar, función. Tenemos aquí todos los tipos de fórmula. Las podemos ir, bueno, están ordenadas por grupos, las podemos poner todas, las que más se utilizan, pues analizar de base de datos para buscar funciones de estadística, etcétera, etcétera. Además de buscarlas por el menú de insertar, si te sabes el nombre de la función, puedes darle el botón igual. Escribimos el nombre de la función, por ejemplo, suma. A medida que vamos escribiendo, siempre nos van a ir saliendo varias funciones que se van pareciendo a lo que vamos escribiendo. Y luego vamos a abrir paréntesis y mirad, cuando yo abro paréntesis me sale aquí una especie de menú de ayuda en el que me dice qué es lo que tengo que introducirle a la función, ¿vale? Porque una función, además de escribir yo igual suma, yo necesito darle una serie de argumentos que se llaman, ¿vale? Es decir, los datos con los que la función va a trabajar. Esos datos pueden ser pues texto, pueden ser números, pueden ser valores lógicos, pero a priori nosotros lo que vamos a hacer hoy es casi todo va a ser cálculo de números, así que vamos a utilizar pues números. Antes de empezar a trabajar con el ejercicio de Pitágoras, mirad, si yo pongo por ejemplo número 1, número 2, y yo pongo aquí pues un número 46, 45, y aquí digo suma, entonces yo pondré igual suma, abro paréntesis y voy a ir colocando todos los argumentos y siempre separados por puntos y coma. Entonces valor 1, punto y coma, valor 2, ¿no? Vamos aquí, puntos suspensivos, quiere decir que yo puedo ir colocando todos los valores que yo quiera. Yo a priori voy a sumar el número 1 al número 2. Voy a poner el número 1, que es, mirad, para poner este valor, el 46, que está en la celda B1, yo tengo dos opciones. Puedo poner, o bien escribir B1, perdón, que he escrito B21, punto y coma, y puedo poner B2. Cierro paréntesis, le doy el intro y mirad, mi suma me sale 91. Y voy a corregir esto, que me acabo de dar cuenta que he puesto MUN en vez de NUM. En el momento que yo cogiese y cambiase 46 por 74, mirad, la suma me cambia, porque la suma recalcula en función de lo que yo cambie en mis celdas. Otra opción para poner la suma sería igual a suma, abro paréntesis, aquí no me veis, pero yo voy a darle a las teclas de la flecha, y yo voy dando teclas de flecha hasta que llegue al valor que me interesa. Punto y coma, vuelvo a la tecla de flecha hasta que llegue al que me interesa, cierro paréntesis y botón de intro, ¿vale? Y este sería la hoja con la suma totalmente hecha. Entonces, viendo que ya sabemos más o menos lo que tenemos que enfrentarnos, vamos a ir haciendo el ejercicio. Bueno, voy a ponerle hoja intermedia 2. Pues, sí, vamos a ponerlo, podéis poner ejercicios de funciones, como queráis. En el que me dice, realiza un documento de hoja de cálculo en distintas hojas los siguientes ejercicios. Primero, como es Pitágoras, pues yo voy a coger aquí, en hoja 1, vamos a cambiar el nombre. Vamos a escribir Pitágoras. Y vamos a hacer los siguientes cálculos. Dado los dos catetos, que te calcule la hipotenusa. Es decir, yo tengo el cateto 1, el cateto 2, la hipotenusa, y vamos a ir calculando, ¿de acuerdo? Bueno, cateto 1 vamos a poner un nombre, el que sea, bueno, un número el que sea, número el que sea, y aquí vamos a utilizar pues la función de la hipotenusa. Entonces, para ello, como la hipotenusa es la raíz cuadrada de el cateto 1 más el cateto 2, cada uno al cuadrado, vamos a poner igual a raíz, ¿vale? Que es una función que me calcula la raíz de lo que vaya dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis, ¿qué voy a calcular? Pues voy a poner el valor de C1, que es B1 al cuadrado, ¿vale? Que para poner el cuadrado, habéis visto, yo lo que he utilizado es el acento circunflejo. Yo le doy Shift, acento circunflejo, y pongo un 2 detrás, más B2 circunflejo al cuadrado, cierro paréntesis y le doy el intro. Y ya tengo mi hipotenusa calculada. Si yo utilizar esto, ¿vale? 4, pues 3, 4... vale, sí, es que había calculado eso. 3, 4 suele ser, bueno, debe ser 5 para cálculo raíz, pero si os fijáis aquí yo he puesto B1 cuadrado y B1 otra vez al cuadrado. Este tiene que ser B2 al cuadrado. Y ahora sí.
¿vale? Y esto va cambiando y me va calculando mi hipotenusa. Ya tendría mi primero de los 3 cálculos. Cálculo 2, dados un cateto y la hipotenusa, que calcule el otro cateto. ¿Vale? Voy a poner aquí para que se separe un poquito. Voy a poner C1, voy a poner H y cálculo de C2. C1 va a ser, para que nos salga bien, bueno, para que salgan números redondos, va a ser 4, esto va a ser 5 y aquí me va a tener que calcular 3. Esto es igual a la raíz de la hipotenusa menos el cateto. Aunque no me ha pedido que calcule C1, así que vamos a poner C1, perdón, me he dado F1 en vez de F2. Y C2, esto es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, cierro paréntesis y he puesto más. Vale, ponemos menos y aquí lo tendríamos. Y el cálculo 3 incluye en el cálculo siguiente a los anteriores que te dé los ángulos del triángulo en grados. ¿Vale? Es decir, yo voy a coger de aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a coger y ponemos ángulo 1 y ángulo 2. El ángulo 1 es el arcoseno. ¿Vale? Además, mientras vais escribiendo, os va saliendo cómo tiene que estar escrita la función. Es aseno. ¿Vale? Aseno H sería el arcoseno hiperbólico. ¿Arcoseno de qué? De C2 entre H. C2 entre H. Cerramos paréntesis y aquí tengo el arcoseno en radianes. Y el ángulo 2 será arcoseno entre C1 y H. Y aquí tendría yo mi ángulo 2. Vale. Ahora yo pondría aquí ángulo 1 en grados. Vamos a, para que no sea tampoco tan grande, y ángulo 2 en grados. Para calcular un ángulo en grados tenemos aquí la fórmula. Tenemos que coger el ángulo en radianes, multiplicarlo por 360 y dividirlo entre 2pi. Entonces vamos a coger que este es el ángulo 1 y vamos a multiplicarlo entre, y voy a abrir paréntesis para colocar todo esto, que van a ser 360 partido 2, que va multiplicado por pi. Y pi, en vez de poner 314, vamos a usar la función pi. Y como todas las funciones tienen que tener paréntesis de apertura y de cierre para que sean todas iguales, aunque pi no necesita argumento ninguno, vamos a abrir y vamos a cerrar el paréntesis. Vamos a volver a cerrar el último paréntesis, aunque me haría falta otro más porque no he puesto el paréntesis de la división. ¿Vale? Y yo ya tengo el ángulo 1 hecho en grados, aunque ahora después vamos a hacer la función de redondeo, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. Y además, esto cuando lo hagáis en navegador, en el teléfono no va a salir, pero os aparece aquí autocompletar sugerido. Si yo pulso ahora la tecla control más intro, me va a hacer lo mismo abajo. Me va a decir, oye, si yo he calculado el ángulo de arriba 1, lo he pasado a grados, el ángulo 2, hago lo mismo y hago la misma fórmula. Lo que pasa que en vez de tener E5, tengo E6. Ahora lo que voy a hacer aquí es, voy a coger todo esto y vamos a utilizar la forma redondear. Es decir, yo toda esta función de aquí voy a meterla entre paréntesis y delante del todo voy a poner redondear. ¿Y voy a redondear todo esto? Punto y coma, ¿vale? Porque es redondear el valor de ¿qué? El valor de E5 por 360 entre 2 por pi. Y luego lo voy a hacer es el número de decimales. Que el número de decimales me voy a quedar con 2, ¿vale? Vamos a redondear. Y este, bueno, es que no sé lo que había salido, porque imagínate que sea 90,0134 tal, pues me voy a quedar con el 0,1 solo. Si le doy aquí el intro, mirad, 50,13. Y voy a empezar a utilizar una forma, la forma que es arrastrar, que si yo cojo y pincho aquí y bajo hacia abajo, he copiado la misma fórmula, simplemente que el E5 lo he cambiado por el E6. Y ya tendría el ángulo hecho en radianes. Además, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, yo voy a coger y vamos a añadirle lo que es la grafía de grados, esto que viene aquí, al final. Para eso, justo después de redondear, ampersand y, entre comillas, voy a utilizar el
la grafía de grados y mirad, me aparece 53,13 grados. Arrastro la fórmula y me vuelve a hacer 36,87 grados y ya me quedaría el ángulo hecho en grados. Incluso podemos hacer esto así, me lo llevo hasta aquí y claro, yo aquí el problema que tengo es que, claro, del arco seno me piden T1 y 1 y aquí he cambiado el orden y he puesto C2, HC1. El ángulo 1 tiene que ser C2 entre H, pues voy a poner B1 entre B3. Le doy al intro y ya se corrige. Y esto sería, no, esto es C1 entre H, exactamente. No, perdón, es C2 entre H, sería B2 entre B3. Y esto sería, el ángulo 2 es C1 entre H, que es B1 entre B3. B1 entre B3. Y si pongo 4, 3 y 5, estaríamos hablando de los mismos ángulos, lo que pasa es que están desordenadas. Claro, si C1 fuese 3, C2 fuese 4, ya tenemos 53,13 aquí, 53,13 aquí, 36,87, 36,87. Solamente hace falta que lo hagáis en uno, pero sí, mira, aquí está hecho los dos. Y ya teníamos el primer ejercicio de los dos, perdón, de los tres que vamos a hacer, totalmente terminados. Así que nada, vamos ahora a por el segundo. Y nada, para este segundo ejercicio me he preparado ya simplemente este pequeño cuadrito en el que he puesto área de la base, área total y volumen, tanto de cubo, prisma, pirámide cuadrangular, esfera, cilindro y cono, ¿vale? Que son todos los cuerpos lo que vamos a calcular. Aquí abajo luego he escrito datos y aquí abajo pues iremos colocando todos los datos que me hagan falta. Y aquí he sacado, pues yo tengo aquí el cubo, el ortoedro, que no es más que un prisma rectangular, una pirámide cuadrangular, donde tenemos aquí una pirámide pues genérica. Tenemos aquí la esfera escondida un poco abajo, voy a sacarlo un poquito más. El cono no, sí, tengo aquí el cono y el cilindro recto, ¿vale? Tenemos aquí todo lo que me va a hacer falta. Entonces nosotros vamos a ir poco a poco y vamos a ir pues trabajando. El cubo, y nada, vamos a escribir aquí arista. Y para arista vamos a poner pues un valor 8, por ejemplo, para que podamos ir viendo y vayamos calculando. Un cubo en principio es muy sencillo, ¿vale? Es un poliedro, una figura geométrica en el espacio de 6 caras, cada cara es un cuadrado perfecto, ¿vale? Y cada arista es un lado del cuadrado. Entonces el área de la base va a ser un cuadrado, con lo cual el área de la base es el arista al cubo no, al cuadrado, o la arista por la arista, ¿vale? Podemos ir calculando. Podríamos poner B8 por B8. Entonces mi área de la base es 64. El área total va a ser, como son 6 lados, son 6 y los lados son 6 iguales, vamos a multiplicar mi área de la base que ya he calculado antes por 6, ya tendría mi área total. Y el volumen, como vemos aquí, es el arista al cubo, es igual a esto al cubo. Y tendríamos 512. Áreas y áreas serían en metros cuadrados, en unidades cuadradas, volumen en unidades cúbicas. ¿Vale? Con lo cual ya tendría mi primer ejercicio hecho. Y nada, para el prisma regular, que lo tenemos aquí, vamos a utilizar el largo, el ancho y el alto, ¿vale? Que se va a llamar B, A y H. Vamos a poner aquí tomos largo, ancho y alto, ¿vale? Largo, que va a ser B, ancho, que va a ser A, y alto, que va a ser H. Entonces vamos a poner números al azar. Entonces el área de la base, la tenemos aquí, va a ser A por B, ¿no? Que sería lo que está aquí abajo. Entonces esto es igual a A por B, que es C9. No, es C9, me he equivocado. El área total va a ser el área de la base multiplicado por 2, más esta más la de atrás, más estas dos de aquí. ¿Vale? Es decir, yo tendría 4 áreas que son estos rectángulos y ¿vale? El que viene tiene B por A. Luego bueno, yo tendría el de B por A,
y el de b por aquí arriba, el de b por h y el de a por h, ¿vale? Tendríamos tres rectángulos que se repiten dos veces, que se suman dos veces. Entonces tenemos que coger y decir que el área total de un prisma rectangular es dos veces a por b más dos veces b, más dos veces b por h más dos veces me queda a por h, ¿vale? Tengo que combinar las tres. Tengo BH, AH y AB. Yo tengo C910, 911 y 1011. Las dejo y aquí tendría el área total. Sin embargo, el volumen total es más sencillito, que es el área de la base por la altura. Entonces esto va a ser igual al área de la base y que va a multiplicarse por la altura, por el alto que lo tengo aquí. ¿Vale? Volumen siempre en metros cúbicos, estos metros cuadrados y estos metros cuadrados. ¿Vale? Ya tendría mi prisma rectangular perfectamente hecho. Para la pirámide cuadrangular no me gusta mucho como viene en el ejercicio de antes, bueno, en la formulario de antes. Vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? En el que nosotros necesitamos, pues, bueno, el área de la base, como es un cuadrado, vamos a necesitar simplemente el lado de la base, ¿vale? Vamos a poner aquí un valor. Y después vamos a utilizar lo que se conoce como la apotema, ¿vale? Que es en una pirámide. La apotema es justo la línea que me une el centro de un lado con el vértice, ¿vale? La altura no me va a hacer falta porque teniendo este lado y teniendo la apotema vamos a poder hacerlo. Entonces vamos a usar la apotema, ¿vale? Esto para calcular las áreas. Entonces el área de la base va a ser en principio el lado de la base al cuadrado. Voy a tener aquí tengo ya mi área de la base. El área total va a ser igual al área de la base más el área lateral. El área lateral, entre paréntesis, vamos a poner que es el perímetro, que es lado de la base multiplicado por 4. Aunque vamos a poner otro paréntesis extra. Esto va a ser tengo perímetro por apotema, que es este valor de aquí, que ahora mismo está en 0, pero luego lo pondremos. Y esto partido por 2, que a priori me va a ser 64 porque aquí tengo 0, pero cuando tengo una apotema de 4, por ejemplo, pues ya está, me va a salir. Yo tendría mi área de la base, mi 64, más mi perímetro por mi apotema partido por 2. ¿Vale? Ya tendría lo que es todo el área total. Vamos a ver qué hacemos nosotros ahora con el volumen. El volumen lo tenemos aquí en esta fórmula, que es el área de la base por la altura partido por 3. Así que nada, a priori yo lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí la altura, vamos a poner aquí un valor de altura y el volumen va a ser el área de la base multiplicado por la altura y vamos a partirla por 3. Como a priori no tengo aquí nada más que hacer y las divisiones y las multiplicaciones van en principio en orden tienen el mismo orden de prioridad, se va a hacer primero la multiplicación y luego la división y no debería tener yo ningún problema, ¿vale? El único problema que yo voy a tener aquí es que a priori, mirad, yo tengo que esta apotema y esta apotema son de un triángulo rectángulo y están, ¿vale? Y vienen relacionadas con mediante esto de aquí, ¿vale? Yo tendría este triángulo que es rectángulo en el que la hipotenusa, la altura es que sería un cateto es 12, la apotema con la mayúscula sería 13 y esta pequeña apotema, la apotema de la base, es 5, que es la mitad del cuadrado, ¿vale? Así que yo en realidad lo que tendría que hacer es la altura, tendría que hacerla como si fuese pues un triángulo en el que, bueno, como si fuese el cateto de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Así que nada, si nos vamos aquí, yo diría que la altura va a ser igual a la raíz de ¿qué? De la hipotenusa al cuadrado, que es la apotema al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, pero el cateto al cuadrado no es el lado de la base, es la mitad del lado de la base, ¿vale? Yo pondría aquí esto partido por 2, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y cierro paréntesis.
Y a ver, y aquí me ha pasado algo rarete. Claro, el lado de la base tiene que ser, es que tiene que ser más pequeño que el apotema, ¿vale? Volviendo al lado anterior, simplemente vamos a tener el radio de la esfera. El radio de la esfera, pues vamos a poner un valor aquí, el que sea, y entonces tenemos el área de la esfera. No tenemos área de la base, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos el área total, que es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado, ¿vale? 4 pi r cuadrado. Esto ponemos al cuadrado, es el área total del área total de la esfera, la tenemos aquí, y el volumen era 4 tercios de pi por r al cubo, con lo cual esto va a ser 4 tercios por pi por el radio al cubo. Si tenéis problemas a poner el cubo, como ha pasado con algunos de los ejercicios en algunos de los Chromebooks, simplemente ponemos E15 por E15 por E15 y no tendríamos problema ninguno, ¿vale? Ya tenemos aquí el volumen de la esfera. El volumen del cilindro, ahí simplemente tenemos que tener radio y altura. Radio y altura. El área de la base de un cilindro es 2pi RH. No, perdón, esto es el área lateral. El área de la base es la superficie de una circunferencia, que es pi por r al cuadrado. Esto es pi por el radio, que va a ser aquí, al cuadrado. Ahora mismo es 0 hasta que le ponga el nombre. El área total va a ser, la tengo aquí, 2pi por r, 2pi rh más 2pi r cuadrado, porque es 2 veces el de abajo más el de arriba. Entonces yo tengo 2 por pi por el radio, 2pi r, si estamos en el área total, 2pi rh por la altura, más 2 por pi por r al cuadrado. Cuando yo pongo aquí 4 y 5, ya tengo aquí datos, ¿vale? Ya tengo aquí números. Volumen, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado h, con lo cual más sencillo, pi por r al cuadrado por h, que es F17. Y ya tendría aquí el volumen. Cono, necesito radio, altura y generatriz. Radio, altura y generatriz. Vamos a poner los datos aquí. La superficie de la base de un cono, mirad, es la misma que la del cilindro, simplemente que en vez de tener G16 tengo que utilizar el radio, que es G18. El área total lo tengo aquí, es 2pi RH. No, perdón, estaba ahí arriba, es pi r por G, pi por r, que lo tengo aquí, por G, más pi otra vez por r, perdón, no es esa altura, es r al cuadrado. Y yo tendría aquí a priori pues mi cono con toda la superficie. Volumen, pues a priori pues es más sencillo, pi por r cuadrado por h por un tercio. Yo lo que voy a hacer es, abro paréntesis, pi, no, perdón, sí, está bien, pi por r al cuadrado, que es r al cuadrado, por h, que la tengo aquí, perdón, por h, cierro el paréntesis y lo divido entre 3. Y ya tendría pues todo el ejercicio pues resuelto.
Voy a hacer lo siguiente, voy a intentar, a ver, vamos a insertar una debajo, no, perdón, una arriba, insertar una arriba, ¿vale? Voy a dejar un huequecito para cada uno de los ejercicios, ¿vale? Para que veamos muy claro qué datos he utilizado para cada uno de ellos. ¿Vale? Estos tres vienen juntos, este solo, estos tres, así con todos. Y además, para que lo veáis, vamos a darle al botón ver, mostrar fórmulas. ¿Vale? Y aquí teníamos todos los ejercicios con todas las fórmulas colocadas, ¿vale? De hecho, si queréis, para que sepáis, mostrar fórmulas o quitar fórmulas, y os enseñan o bien los resultados o bien las fórmulas. Aquí la tenéis todas puestas, por si queréis dar la pausa y podéis hacer ya luego todos los ejercicios. Antes del último ejercicio, perdón, me queda la opción de redondear, ¿vale? Igual que lo que hacíamos antes. Es, imaginaos que yo quiero hacer esto, yo llego aquí, le damos la opción y esto es igual a que a redondear todo lo que hay aquí dentro, ampersand m, pues por ejemplo podemos indicar aquí pues metro cuadrado, y entonces yo aquí tendría pues 64 metros cuadrados. ¿Cuál es el problema? Que fijaos que aquí, por ejemplo, yo, como esto depende de lo de arriba, y esto ya 64 m acento cuadrado, esto ya no es un número, esto es un número más letra, y entonces no lo reconoce. Yo me tendría que ir, en vez de alargar la base por 6, yo tendría que hacer aquí, eso es un poquito ya más complicado, porque tendría que quitar el B2 y tendría que utilizar el B8, eso es, yo tendría que poner aquí B8, perdón, B8 al cuadrado por 6 y ya lo volvería a tener. Y aquí sí podría utilizar la opción de redondear todo esto con dos decimales, ampersand y entre comillas m cuadrado. Y de hecho aquí se me ha olvidado también el, ¿vale?, para ponerle las dos cifras decimales, pero como no las tiene, no me ha hecho falta. Y así con todo, ¿de acuerdo? No os voy a pedir, ¿vale?, lo de redondear no voy a pedir que lo hagáis en todo, pero el que lo haga en todo pues se lo tendré en cuenta, ¿vale? Por si ha tenido a lo mejor alguna equivocación en algún otro ejercicio o lo que sea, pues le puedo echar una mano subiéndole algún botillo. Pues sé que esto es un poco rollo, más tedioso, y con esto ya sí que acabaríamos el ejercicio 2. Nos iríamos ahora al ejercicio 3. Y bueno, para este último ejercicio, de hecho yo creo que es el más fácil de los que tenemos. Simplemente tenemos que utilizar pues algunas fórmulas muy concretas. Vamos a utilizar pues números como el que viene aquí, 25, vamos a poner una serie de números, menos 18, número lo que sea, y pues un número en radianes. ¿De acuerdo? Entonces, el valor absoluto, mirad, si vamos al igual, ABS nos da la función valor absoluto. Es decir, yo llego aquí, le doy a este número, ABS de B1, intro, y me lo deja pues perfectamente igual. En este segundo, ABS de este número, mira, me ha cambiado el signo, el mismo número, pero con el signo cambiado. Parte entera. Nos dice me redondea un número al entero inferior más cercano, es decir, me quedo solamente con la parte que viene antes del decimal, que se llama entero. De hecho, los nombres de las funciones suelen ser nombres muy parecidos, así que si por lo que sea tenemos un problema de escribimos ayuda, ponemos parte entera y demás, nos va a salir la función, pero si podemos seguir escribiendo pues por ahí, vamos a ver que nos va saliendo igual a entero y
nos sale, mirad, la parte entera del número menos 15 y pico, me sale, me redondea al menos al entero, justo el inferior, ¿vale? Para el inferior de menos 15 no es menos 14, o perdón, no sería menos 15, el entero de menos 15,6 no es menos 15, sino que es menos 16. Y un valor aproximado, ¿vale? El valor aproximado era lo que hemos estado haciendo antes, la función redondear número, punto y coma, y ponemos el número de decimales a lo que queremos redondear, 25,55. Vemos que 546, como 6 es mayor que 5, pum, es 5 más, el 4 me lo lleva al 5. Y aquí vamos a hacer igual, redondear, aquí, y menos 15,65. 6 cuadrado 9, pues 4, 5. Raíz cuadrada igual a raíz y ponemos el valor. También podríamos hacer lo siguiente. Esto es igual a este número, utilizamos la potencia. Como sabemos que la raíz no es más que una potencia inversa, esto sería de 1/2. La raíz de 1/2 me sigue saliendo, ¿vale? La raíz de 9 es 3 o lo que sea. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas que me salen. También lo que va a pasar aquí, si tengo menos 9, me dice, oye, es un error, ¿vale? Las raíces nos pueden salir de números, solamente de números positivos. Número en radianes. Si tengo números radianes, si quiero calcular el seno de este número, el coseno, ¿vale? Cos de este número, y la tangente. A medida que empezamos a escribir, ya sabemos que tenemos que poner la tangente de este número, y ya tendríamos el ejercicio de cálculos aritméticos perfectamente hecho y ya pues 100% acabado. Así que nada, pues si tenéis cualquier consulta, ya sabéis, en clase me vais diciendo y demás, pero a priori, con que hagáis esto, en principio esta semana os tengo que dar tiempo, ya tenéis nuestro ejercicio totalmente acabado. Así que nada, un saludo y hasta luego.